Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de St. Catherine Morlands Group, que en su contenido tiene a los colegios en Argentina, St. Catherine Morlands Argentina y Morlands School Uruguay, le doy la más cálida bienvenida a este webinar. Em, Le doy la bienvenida a los padres y docentes de Argentina y Uruguay. Agradezco profundamente la participación e interés sobre el tema de estimulación temprana. Es un placer para mí poder hablar hoy sobre la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros niños. Esta metodología ha transformado la experiencia educativa de nuestros colegios en Argentina, sentando bases sólidas para el aprendizaje y el crecimiento integral de nuestros estudiantes. Me gustaría también presentarles a Nuria Sánchez Povedano, experta en estimulación temprana de la inteligencia, y que su vasta experiencia y trayectoria en el campo han sido una inspiración para nosotros y nos han orientado en el enfoque de estimulación temprana que hemos adoptado en nuestros colegios. Eh, Nuestra historia remonta en 2019 y comenzamos con un grupo de docentes capacitándonos con Nuria y empezar a implementarlo desde ese momento. Y la verdad que Nuria siempre ha estado con nosotros acompañando y apoyándonos en el transitar de esta implementación. Y también queremos contarles que, bueno, que en Uruguay, que vamos a abrir próximamente el año que viene, queremos llevar esta metodología que nos ha dado tanto resultado en Argentina allí, adaptándolo también a necesidades y potencial de la comunidad educativa local. Y nuestro enfoque de estimulación temprana busca potenciar el desarrollo de cada niño, promoviendo un ambiente de aprendizaje que fomente la curiosidad, la creatividad y las habilidades esenciales desde los primeros años de vida. Le voy a pasar la palabra a Cintia Delong, que es nuestra directora de nivel inicial de la sede de Belgrano en Argentina, que nos va a presentar un breve resumen de Nuria Sánchez Povedano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a leerles la biografía de Nuria. Es psicóloga educativa, clínica y jurídica, miembro activo del turno de intervención profesional del Colegio de Psicólogos de Cataluña, dirige el Departamento de Orientación del Colegio Madre de Dios de Los Ángeles de Barcelona y es coordinadora pedagógica del mismo. Como psicóloga clínica es especialista en orientación familiar y atiende en consulta privada psicoterapia de niños, adolescentes y adultos. Se dedica a la formación de maestros y profesores en temas de innovación pedagógica y nuevas metodologías. Bueno, es un placer escucharte, Nuria. Estamos todos dispuestos acá. Te esperamos. Bueno, pues el placer es mío y además muy agradecida de esta oportunidad de reencuentro, porque como comentabais muy bien, nos conocemos desde hace unos años ya. Justo antes de la pandemia yo tuve la suerte de compartir esta formación pues, con gran parte del equipo de los colegios Morlands allí en Buenos Aires. Y luego he tenido también la suerte y la oportunidad de ver todo ese proceso de crecimiento y de llevar a la excelencia todo este proyecto dentro de vuestro proyecto educativo, ¿no? Todo este sistema de organización neurológica que justamente es de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Y luego también agradecer mucho pues, la presencia tanto de padres como de docentes, porque yo creo que ese crecimiento integral que queremos en nuestros hijos y alumnos requiere de la participación de todos nosotros. Por tanto, en esta breve presentación que ahora iniciaremos con un PowerPoint que enseguida compartiré, mi intención, mi objetivo fundamentalmente es que entendamos la importancia, lo que hay detrás de esta estimulación temprana, especialmente desde un punto de vista neurológico, y también el poder ofrecer quizá ideas que nos ayuden a implantarlo tanto en las aulas como en el marco de nuestras familias, ¿no? Por tanto, sin más preámbulos, si os parece, voy a compartir una presentación que nos ayudará pues, con las imágenes y con los vídeos que también tenemos preparados a poder desarrollar un poquito más este tema, ¿no? Bueno, me imagino que lo estáis viendo ya en pantalla. Y he puesto este título de estimulación temprana de la inteligencia y añado esta idea desarrollando el talento de nuestros hijos y alumnos, porque veremos en la presentación que en definitiva la estimulación temprana lo que hace es
capacitar nuestro cerebro para seguir aprendiendo y para poder desarrollar todas las inteligencias múltiples y los talentos que se encuentran en el mismo, ¿no? Vamos a empezar entendiendo que esta estimulación temprana, si tenía sentido cuando nosotros lo empezamos en nuestros colegios, mirar, la verdad es que yo vengo de una experiencia muy larga en este tema, porque hacia finales de la década de los 80, en los colegios que yo tengo la suerte de trabajar y de conocer muy bien de Barcelona, empezamos a implementar los programas de estimulación temprana en nuestras aulas. Fue tal el desarrollo que veíamos y que conseguíamos en nuestros alumnos que nos animamos a formarnos con los que realmente habían iniciado este proyecto en Filadelfia. Y yo ya os digo de entrada, y quiero poner un poco en el acento en que mi gran maestro, Glenn Doman, he tenido la oportunidad de formarme con él hace ya unos cuantos años, en el 2001, cuando yo estuve allí en Filadelfia para recibir esta capacitación, ¿no? En aquel momento la estimulación nos parecía muy importante, pero es que en este momento, muchos años después, el mundo cada vez nos parece más necesitado de esta capacitación en cuanto al desarrollo neurológico de este cerebro que tiene que atender cada vez demandas más complejas. Por eso iniciaba esta presentación con esta imagen, que sabéis, este acrónimo con el que identificamos el mundo de hoy. Decimos que nuestro mundo es un mundo VUCA, es un mundo en el que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad hacen difícil imaginar incluso qué van a necesitar nuestros hijos y nuestros alumnos cuando crezcan, cuando lleguen a una edad adulta, a una edad quizá profesional. ¿Qué tendremos que enseñar hoy cuando realmente hay conocimientos que todavía no tenemos en este momento y que ellos van a necesitar? Decimos que cada vez el mundo pues cambia de una manera más vertiginosa. Ahora estamos ya con la inteligencia artificial, la robótica. ¿Qué requerirán nuestros hijos y alumnos que quizá ahora tienen 2, 3, 5, 10 años, cuando tengan a lo mejor 20 o 30 y accedan a un mundo profesional? Pues realmente no lo sabemos, ¿eh? Por eso yo ponía aquí, educamos para un mundo que nos cuesta incluso imaginar. Pero algo tenemos claro, y por eso al siglo XXI, fijaros que se le ha dado en llamar la era de la inteligencia. Tenemos claro que si algo tenemos que aportar a nuestros hijos y alumnos, va mucho más allá de los contenidos de aprendizaje. Lo que tenemos que intentar es que nuestros hijos y alumnos desarrollen un cerebro capaz de seguir dando respuesta a las necesidades que se encuentren en aquel momento. Y eso, en definitiva, es lo que entendemos por inteligencia, ¿eh? Esa capacidad para adaptarnos y para responder a las necesidades que nos encontremos en aquel momento. Vamos a trabajar en esta presentación, si os parece, como 3 áreas o 3 aspectos de la estimulación que me parecían interesantes e importantes a considerar. Empezaremos analizando, bueno, la relación que existe evidentemente entre inteligencia y estimulación temprana. Veremos también cómo esta estimulación nos lleva al desarrollo de las inteligencias múltiples, como yo planteaba un poco ya al inicio de la presentación, y quería también dar una pincelada sobre las vías, el camino que la estimulación temprana nos ofrece para poder desarrollar este cerebro. Hablaremos de los programas concretos que trabajamos en nuestros proyectos educativos. Empezaremos planteándonos qué es la inteligencia, ¿no? Seguro que los que me estáis escuchando, pues cada uno tiene de alguna manera su propia respuesta a esta pregunta interesante. Yo os voy a proponer la respuesta que nos da Glenn Doman, este gran maestro que desarrolló todo este proyecto especialmente para dar respuesta a niños inteligentes, pero niños con muchas dificultades, porque Glenn Doman, no sé si la mayoría lo conocéis o lo sabéis, pero empezó a trabajar todo este proyecto con niños con lesión cerebral, ¿eh? Él nos dice que la inteligencia es, fijaros, tener capacidad para analizar la realidad que me rodea. La inteligencia me conecta con el entorno y por eso es tan importante que garanticemos que las ventanas de nuestro cerebro, las que nos conectan con la realidad, están realmente preparadas para poderlo hacer. ¿Cuáles son las ventanas de nuestro cerebro? Pues los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto nos conectan con el entorno. Pero hay un elemento fundamental para que esas ventanas funcionen bien
y el cerebro reciba bien lo que el entorno le propone. Y ese elemento fundamental es la atención. La atención, yo digo siempre que es como la persiana de nuestro cerebro. Yo puedo tener los ojos abiertos, pero no estar mirando realmente la realidad, o aparentemente oír, pero no escuchar lo que esa realidad me propone, ¿no? Por tanto, todo lo que ayude a fomentar la atención de nuestros hijos y alumnos estará incrementando su posibilidad de inteligencia. Pero Glendoman nos dice que la inteligencia va más allá. La inteligencia conecta también con ese maravilloso hemisferio derecho, del que luego hablaremos un poquito, porque ese hemisferio nos lleva a la imaginación, a la creatividad. Y en la presentación Nicolás lo decía también muy bien. Queremos que nuestros alumnos, nuestros hijos, sean creativos, desarrollen respuestas a problemas que todavía no existen. Y para eso necesitamos agudizar también este aspecto fundamental de la inteligencia, que es la imaginación, la creatividad, que nos lleva a un tercer elemento fundamental. La persona inteligente no se queda solo en ver e imaginar. La inteligencia nos tiene que llevar a actuar y la acción transforma la realidad, ¿no? Por tanto, necesitamos personas, niños, que se conviertan en adultos capaces de transformar el mundo, ¿no? Esta inteligencia, también a veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que en definitiva va a ayudar a que esta inteligencia se desarrolle? Y Glendoman nos dice que cualquier niño, esta es una frase muy significativa que me encanta poder compartir con vosotros, él nos dice, cualquier niño tiene en el momento de nacer una inteligencia potencial mayor que la que Leonardo da Vinci utilizó en toda su vida. Esa es la mirada con la que tendríamos realmente que mirar, es la mirada que tendríamos que ofrecer a nuestros hijos y alumnos. La mirada que ve el potencial que hay detrás de ese maravilloso cerebro que es el cerebro del Homo sapiens, que por supuesto compartimos con Leonardo da Vinci, con Einstein y con todos los grandes sabios y genios que nos han precedido, ¿no? Fijaros que él habla de la inteligencia potencial. Y aquí hay que distinguir lo que realmente nos aporta el ser Homo sapiens, el tener un cerebro que por supuesto está por encima de cualquier animal inteligente que nos acompaña. Tenemos dos cortezas que ninguna otra especie animal tiene y sobre todo esa corteza sofisticada que nos permite un lenguaje humano tan complejo como el que tenemos, nos permite la escritura, nos permite la ciencia, nos permite todo lo que en definitiva nos humaniza, ¿no? Pero para que esa inteligencia potencial se desarrolle, Glendoman nos habla de la importancia del entorno, porque sin esa estimulación, sin esas oportunidades, ese potencial no llegará nunca a manifestarse como inteligencia efectiva. Dicho de otra manera, pues un Mozart, por ejemplo, no hubiera llegado a desarrollar su gran inteligencia musical y no llegaría a ser el genio que hoy conocemos si posiblemente pues, no hubiera tenido una madre, un entorno que desde antes de nacer ya tocaba el piano y que le dio la oportunidad de hacerlo a él también desde que prácticamente nació, ¿no? Y eso le permitió desarrollar ese potencial, esa genialidad que él tenía en el ámbito musical, ¿no? La estimulación, en definitiva, es la información recibida por los sentidos, porque veréis que a lo largo de esta charla vamos a hablar de las dos grandes vías de nuestro cerebro. Nuestro cerebro crece fundamentalmente con las vías de entrada. Las vías de entrada son las vías aferentes, decimos, las vías de recogida de esta información, y como yo adelantaba, son los sentidos, las grandes ventanas para estas vías de estimulación del cerebro. Y hablaremos también de la gran importancia de las vías eferentes. Las vías eferentes son las de la respuesta motora de nuestro cerebro. El lenguaje, la capacidad manipulativa para poder manipular, para poder andar, la movilidad, todo eso forma parte de esas vías eferentes que también compartiremos y comentaremos, porque de ellas depende el programa más importante para Glendoman, que es el programa que justamente nos lleva a la excelencia física, el programa de desarrollo básico, que luego comentaremos un poco. ¿Qué entendemos por un estímulo? Hablando de estas vías, primero, aferentes que nos llevan a esta estimulación.
Un estímulo es cualquier hecho, cualquier palabra, mirada, gesto. Nos dice aquí que el niño recibe por estas vías de entrada, estas vías aferentes que yo ahora estaba comentando. Por lo tanto, fijaros que todos nosotros continuamente y de una manera, podríamos decir, natural, estamos estimulando y estimulándonos porque estamos recibiendo cantidad de estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos. Pero Glendoman nos propone, como hacen también, en definitiva, las leyes que luego va a utilizar la publicidad, la manera de que estos estímulos lleguen de una forma, podríamos decir, mucho más eficaz a nuestro cerebro. Organicen mejor las vías que vamos a utilizar en el desarrollo de este cerebro. Y por eso ahora vamos a comentar 3 leyes fundamentales que siguen los programas de estimulación cuando los aplicamos de una manera, podríamos decir, fiel y correcta en nuestras aulas o en nuestras familias también. Y estas leyes de la estimulación, como yo os adelantaba, de hecho, son las leyes que sigue la publicidad. Y si me permitís, yo me voy a fijar un poco en cómo funcionan los anuncios publicitarios para entender mejor estas 3 leyes básicas de la estimulación. La primera es la frecuencia. La frecuencia, en definitiva, es el número de veces que se presenta un estímulo. Fijaros que si nos centramos o nos fijamos en los anuncios publicitarios, ahora aquí en España ya hemos empezado las campañas de Navidad, supongo que por allí también, y son pues continuas, ¿no?, las veces que vemos el mismo anuncio del mismo producto en televisión, a veces en la misma franja de publicidad. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué me lo ponen tantas veces, no? Eso está estudiado. Y pensar que los anuncios en televisión son muy caros. Y ahora el precio exacto no me lo sé, me lo sabía en pesetas hace muchos años, pero ahora no me lo sé. Pero es un precio muy elevado. ¿Por qué las campañas repiten tantas veces el anuncio? Porque la frecuencia del anuncio hace que se quede marcado en mi cerebro. Por eso fijaros que los anuncios al final nos los aprendemos de memoria y llegamos a identificar, por ejemplo, marcas comerciales con el producto. No voy a hacer propaganda de un refresco de cola, pero posiblemente a todos nos viene a la mente la etiqueta de marca de ese producto que por supuesto ha invertido mucha frecuencia en la publicidad del mismo, ¿no? Por tanto, la frecuencia es el número de veces, la cantidad de veces que yo presento ese estímulo al niño. La intensidad es el tamaño del estímulo. Fijaros, siguiendo con la metáfora o con el ejemplo de los anuncios de televisión, cuando presentan el anuncio, la franja de publicidad, normalmente el televisor, si os fijáis, sube de volumen. Y uno dice, ay, ¿por qué ha subido el volumen? Eso está estudiado. Porque cuando la intensidad sube en un umbral determinado, un exceso me llevaría casi a apagar el receptor, ¿no?, o a marcharme corriendo, pero cuando la intensidad sube en el umbral correcto, el cerebro atiende más. Por eso cuando queremos que alguien nos atienda, pues o bien le damos un poco más de presión en la espalda para que se gire y nos oiga, o bien subimos el tono de nuestra voz, ¿no? Por ejemplo, en los programas de estimulación, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de que presentamos 3 veces al día ese programa, ese estímulo al niño, y cuando hablamos de intensidad, por ejemplo, en el programa de lectura que veremos más tarde, hablamos del tamaño que tendría que tener la letra para que el niño lo pudiera ver y pudiera captar perfectamente ese estímulo. Por tanto, son 2 elementos fundamentales que vienen acompañados de un tercero. La tercera ley de la estimulación es la duración. El tiempo total de aplicación. ¿Cuánto duran los programas de televisión normalmente, los anuncios de televisión normalmente? Pues duran muy poco. La publicidad está estudiada para que dure poco, sea frecuente y sea intensa, porque sabemos que estas 3 leyes hacen que el estímulo llegue mejor a nuestro cerebro y realmente genere ahí un patrón, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con los programas de estimulación temprana. La estimulación, vamos a quedarnos también con esta idea importante, es el alimento del cerebro. Glendoman dice también una frase interesante, él dice, cuanto más meto en el cerebro, cuanto más estimulo al cerebro, más capacidad tengo, es como un recipiente que se agrandara cuando yo introduzco en él contenido, ¿no? Tiene más capacidad
para que yo pueda seguir de alguna manera capacitando a ese cerebro, ¿eh? Por tanto, vamos a trabajar también, o vamos a introducir, la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo de este cerebro. Porque en definitiva esta es la clave. Por eso fijaros que cuando hablamos de estimulación temprana, no hablamos solo de una metodología, hablamos de un sistema de organización neurológica, porque nos va a permitir agrandar los metros cuadrados de este cerebro, agrandar las posibilidades del potencial de este cerebro, especialmente si lo trabajamos en el momento ideal, que como veremos el momento ideal es los primeros años de vida, son los primeros años de vida. Por eso añadimos el concepto temprana, porque es cuanto antes, para aprovechar la plasticidad de nuestro cerebro, ¿no? Sabemos que el cerebro es el centro del sistema nervioso, es como el ordenador central que rige todo lo que nosotros somos, el pensamiento, la inteligencia, el juicio, la razón, pero no solamente esta parte cognitiva está en nuestro cerebro. Vamos a ver un pequeño vídeo para irnos introduciendo también en otros aspectos. El cerebro humano es un milagro de la evolución. Es el objeto más complicado del universo conocido. Pero si queremos entender cómo funciona, debemos saber cómo evolucionó y de dónde viene. El cerebro de nuestros antepasados simiescos era muy pequeño. Su volumen era alrededor de medio litro, equivalente a la cilindrada de un Fiat 500 o al tamaño del cerebro de un chimpancé actual. Un cerebro humano es 3 veces mayor, del tamaño del motor de un coche deportivo. Es difícil hacer entender lo rápido que creció el cerebro del hombre. Desde nuestros antepasados simiescos hasta llegar a los humanos y su gran cerebro, pasaron alrededor de 2,5 millones de años. Parece mucho tiempo, pero en términos evolutivos es un cambio muy rápido. El cerebro crecía en lo que equivale a unas 150.000 neuronas más en cada generación. Pero en la naturaleza nada sale gratis. Bueno, fijaros, 150.000 neuronas más en cada generación, supongo que se ha oído también el vídeo que hemos puesto, ¿verdad? Nos hace ver que realmente el cerebro de nuestros hijos en este momento tiene un potencial superior, muy superior al que pudo tener Leonardo da Vinci, porque ciertamente nacemos cada generación con un potencial mayor de neuronas para poder atender un mundo cada vez más complejo, como decíamos al principio también, ¿no? Pero para mí una parte muy interesante de este vídeo es esa idea de nos convierte a todos nuestro cerebro en quienes somos. Porque el cerebro, como os decía, va mucho más allá de lo cognitivo y abarca también la psique humana, la personalidad, nuestra manera de gestionar nuestras emociones y de dar una respuesta al mundo, ¿eh? Por eso cuando estimulamos no solamente abarcamos la parte académica o cognitiva de nuestros hijos o alumnos, sino que estamos abarcando el desarrollo de la persona humana, que en definitiva es lo que nos interesa, ¿no? Decíamos, o apuntaba yo ya la importancia del concepto temprana. Cuando hablamos de estimulación temprana, justamente la idea es antes de lo que la sociedad cree necesario, pero justamente cuando desde un punto de vista neurológico el cerebro está en su mejor momento, ¿no? De hecho, el cerebro crece de manera especialmente plástica en 3 grandes revoluciones. La primera gran revolución se produce en la etapa intrauterina, antes del nacimiento. Hay un crecimiento neurológico cerebral importantísimo, pero ya desde el nacimiento, a partir del nacimiento, aparecen 2 grandes revoluciones neuronales. Una es de 0 a 3 años y la otra es de 3 a 6 años. Y a partir de los 6 años, aunque realmente los neurólogos hoy en día nos han dado una buena noticia y nos hablan de que el cerebro de alguna manera sigue conservando una plasticidad mientras vivimos, hemos de ser modestos y honestos, y la realidad es que con la edad y con los años esa plasticidad se va perdiendo evidentemente de forma considerable, ¿no? Por lo tanto, el momento en el que realmente se deciden los metros cuadrados de nuestro cerebro y se desarrollan las carreteras y autopistas que le van a permitir pues, el funcionamiento a lo largo de la vida, son
fundamentalmente los 6 primeros años de vida, ¿no? Por eso decimos que son fundamentales para esa organización del cerebral de nuestros hijos. Vamos a mencionar 2 leyes importantísimas en cuanto a este desarrollo del cerebro. Son 2 leyes además muy evidentes. La primera, de hecho, funciona para cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, ¿no? Hablamos de que el cerebro es el músculo más importante que tenemos, pero su desarrollo, su funcionamiento es en definitiva, en cuanto a esta ley, parecido a otros músculos de nuestro organismo. Fijaros que la ley dice: la función determina la estructura. Aquello que yo realmente entreno es lo que desarrollo. Si, por ejemplo, cada día vamos en bicicleta, es evidente que tendremos unas piernas preparadas para ir en bicicleta, pues mucho más potentes, con mucha más fortaleza, con mucha más resistencia, con mucha más flexibilidad, porque hemos entrenado una función que ha mejorado una estructura. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Cuanto más lo usamos, más mejoramos la estructura para su uso. Y en definitiva, su uso es la inteligencia. El entrenamiento, la función de nuestro cerebro es pensar. Cuando pensamos, cuando afrontamos retos, cuando resolvemos problemas, cuando tomamos decisiones, estamos funcionando, haciendo funcionar nuestro cerebro, ¿no? Por lo tanto, decimos, el cerebro crece con el uso, ¿eh? No hay mayor misterio que este. Y fijaros, es interesante el vídeo que ahora voy a poner, que creo que lo escucháis bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien, si no lo escucháis, decírmelo, porque es interesante también, aparte de visualizarlo, poderlo oír. Es sobre un certamen de memoria que se hace en Estados Unidos, que hacen, bueno, pues certámenes o concursos para diferentes cosas, y es muy significativo que este certamen lo ha ganado durante 3 años consecutivos una persona que utiliza mucho esta memoria. Luego, cuando acabe el vídeo, ir pensando a qué se puede estar dedicando esta persona, qué profesión nos parece que a lo mejor ejercita bastante la memoria, y luego, cuando acabe el vídeo, bueno, pues os voy a descifrar quién es este ganador y a qué se dedica. El Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos ha dedicado 3 años y $250,000 a averiguar qué tienen de distinto los cerebros de estas personas. Su conclusión es que estas personas son completamente normales. No tienen memoria fotográfica, algo que la mayoría de los científicos considera un mito. De hecho, la única diferencia entre nosotros y ellos es que han entrenado la memoria que todos compartimos. Bueno, pues no sé, porque ahora no tendré oportunidad de saber si lo habéis acertado, pero este señor que veis en imagen y que ha ganado este certamen de memoria en 3 ocasiones consecutivas, no se dedica a la ciencia ni es un catedrático de la universidad. Este señor es camarero, ¿eh? Pero claro, de esos camareros que no anotan, sino que escuchan lo que todo el mundo pide en la mesa y luego lo retiene y normalmente lo aciertan, ¿eh? Por tanto, el entrenamiento de una función cognitiva, como en este caso es la memoria, es lo que realmente ayuda a que tengamos memoria, ¿eh? No voy a entrar ahora en el problema que tenemos, por ejemplo, para recordar números de teléfono cuando tenemos el móvil, ¿verdad? Que antes, cuando no teníamos el móvil, recordábamos muchos números que ahora, por supuesto, no recordamos. Y eso es muy interesante también, porque en definitiva la inteligencia va ligada a la necesidad. Y si yo no tengo necesidad, no entreno y por lo tanto no desarrollo esta inteligencia, ¿eh? Este elemento también es muy importante de cara a la educación, ¿no? Yo diría que padres y educadores y maestros somos generadores de retos, de necesidades que motiven a nuestros alumnos para pensar, aprender y entrenar su inteligencia, ¿no? Bueno, vamos a ver. El Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. La segunda de las leyes, que dice que todo crecimiento cerebral significativo termina a los 6 años de edad. Cerebral significativo, ¿eh? Yo decía hace un momento que la plasticidad de nuestro cerebro afortunadamente nos acompaña mientras vivimos, pero la curva, veremos enseguida, cae en picado a partir de los 6 años. Si lo miramos incluso a nivel de masa cerebral,
veremos que lo que nos dice esta ley es bastante evidente simplemente viendo el peso de nuestro cerebro. El peso del cerebro del recién nacido, como veis en pantalla, viene a pesar unos 340 gramos. Por eso los recién nacidos tienen la cabeza en proporción al cuerpo un tanto más voluminosa, porque su peso es, pues ya veis, prácticamente un 10% del cuerpo. A los 24 meses ya nos vamos a 1,150 kg, es lo que pesa el cerebro promedio. A los 3 años, 1,200 kg. Y el cerebro adulto, con mucha modestia y humildad, viene a pesar 1,400 kg. Por lo tanto, a los 3 años prácticamente tenemos el cerebro que nos va a acompañar toda la vida. Glendoman lo explica muy bonito con una metáfora que es lo que él llama la curva de la habilidad y la curva de la sabiduría. Él dice que la curva de la habilidad es como un cohete que despega en el nacimiento y llega a una órbita máxima a los 6 años para caer en picado. Mientras que la curva de la sabiduría, dirá él, es como una cometa que empieza a elevarse cuando nacemos y que no dejará de ascender mientras vivimos. Porque ciertamente vamos a seguir aprendiendo, recogiendo sabiduría y información y sobre todo experiencia mientras vivamos. Pero en gran medida esa curva de la sabiduría vendrá condicionada por las oportunidades que tuvimos en la curva de la habilidad. Por tanto, el desarrollo en esos 6 primeros años de vida es fundamental para lo que nos espera luego en un futuro, ¿no? Bien, vamos a seguir esta presentación justamente conectando esta estimulación con el desarrollo de las inteligencias múltiples, que por supuesto no acaba a los 6 años, sino que ese desarrollo del talento y del potencial pues, nos tiene que acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? De alguna manera decimos que la estimulación temprana consiste en ofrecer a nuestros hijos y alumnos la mayor riqueza posible tanto en estímulos como en oportunidades. Fijaros que ahora ya hemos introducido el concepto de las oportunidades para trabajar también estas vías eferentes de movilidad, y a la movilidad le vamos a dar un papel fundamental en el desarrollo neurológico y en el desarrollo del talento de nuestros hijos y alumnos. Dice aquí, para que lleguen a la excelencia, cada uno va a llegar a su excelencia, va a tener que ser competente consigo mismo, ¿no? El desarrollo del talento y de esas, podríamos decir, oportunidades que el entorno nos va a facilitar para que esa inteligencia pues, pueda convertirse en efectiva, como decíamos hace un momento. Cuando hablamos de las inteligencias o de los talentos de nuestro cerebro, en definitiva tendríamos que hablar de nuestros dos cerebros, porque ciertamente tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo que son sede de capacidades, de talentos, de inteligencias diferentes. Yo antes ya adelanté un poco cuando os comentaba que esa creatividad, esa imaginación, era sobre todo, tenía su sede en el desarrollo del hemisferio derecho. Mientras que cuando hablamos de la parte más racional, más lógica, el lenguaje, esa parte, diríamos, más lineal, nos la da el hemisferio izquierdo. El talento, la inteligencia requiere de un buen desarrollo de los dos hemisferios. Y en nuestros proyectos educativos, en nuestras escuelas, cada vez tenemos más claro que no solamente es importante el desarrollo de ese hemisferio izquierdo, sede del lenguaje, las matemáticas, sino que también es fundamental dar oportunidades a esa creatividad, a ese arte, a esa fantasía, a esa parte, podríamos decir, espiritual, que se encuentra fundamentalmente en el hemisferio derecho. Y es muy importante, creo yo, en este momento, no educar a cojos cerebrales, ¿no? Tener la oportunidad de un desarrollo integral de estos dos hemisferios. De hecho, los programas que enseguida vamos a compartir de la estimulación temprana tanto abarcan al hemisferio izquierdo como al hemisferio derecho. Por tanto, esta estimulación temprana nos ayuda también a descubrir talentos y a entrenar talentos. Porque ciertamente a nosotros nos gusta esta idea, ¿no? La estimulación temprana, de alguna manera, son las inteligencias múltiples en acción. Y de hecho, en nuestros proyectos educativos, la estimulación temprana no acaba a los 6 años de vida, no acaba en la etapa de infantil, sino que sigue desarrollándose
ese cerebro y ese potencial y ese talento si nosotros seguimos dando oportunidad al desarrollo de la inteligencia a partir de proyectos que tengan en cuenta esas inteligencias múltiples de nuestros alumnos. Porque, en definitiva, y ahí vamos a un elemento muy importante también que ahora no podremos desarrollar, pero en la innovación educativa apostamos por la personalización. Apostamos porque cada alumno descubra ese talento, descubra esa manera de aprender y esa manera de mostrarnos mejor lo que ha aprendido. Y eso tiene mucho que ver con la estimulación temprana y con el desarrollo de las inteligencias múltiples. Aquí vemos un esquema a partir de esos dos hemisferios cerebrales. Partimos de un gran teórico que nos ha dado también un gran regalo a la educación, que es Howard Gardner. Howard Gardner, de alguna manera, continúa con ese proyecto de estimulación, dando en la teoría de las inteligencias múltiples esa visión global de lo que él entiende por inteligencia, que va mucho más allá del coeficiente intelectual que a lo mejor conocíamos en nuestra época de niños o de adolescentes, cuando nos valoraban la inteligencia con un test psicométrico, ¿no? Hoy en día sabemos que la inteligencia va mucho más allá, porque hay capacidades, talentos muy, muy importantes y valorados en nuestro mundo y en nuestro entorno que no son capaces de ser medidos por ningún test. Por ejemplo, cómo medimos la inteligencia interpersonal, las habilidades sociales, interpersonales, de liderazgo que tenga una persona o un niño. Cómo medimos su inteligencia intrapersonal, su capacidad para conocerse, para gestionar las emociones, para gestionar los pensamientos. En definitiva, la inteligencia va mucho más allá de lo que mide un test. Este es uno de los elementos importantes que nos aporta Howard Gardner, como nos aporta también una idea muy positiva en la línea también de Glendoman. Él dice, todos somos inteligentes, aunque no todos compartimos el mismo perfil de inteligencia. Por tanto, cuantas más oportunidades demos a nuestros hijos y alumnos para descubrir sus talentos, mayor oportunidad tendremos de que desarrollen estas inteligencias. En definitiva, decimos garantizando un buen comienzo en la vida. Esta es la conclusión de un informe muy interesante que hizo hace muchos años ya, en el año 94, la Fundación Carnegie en Nueva York. Se dedicó sobre todo a estudiar el desarrollo del cerebro en los 3 primeros años de vida y llegó a esta conclusión interesante, ¿no? Ellos dicen, o decían ya en aquel momento, garantizando un buen comienzo en la vida, tenemos más oportunidades para promover el aprendizaje y evitar daños de lo que nunca hubiéramos soñado. La estimulación temprana no solamente tiene un elemento para mí fundamental, que es el descubrir estos talentos, sino que también nos propone una prevención ante los problemas de aprendizaje y los problemas que posiblemente puede de alguna manera complicar la vida de nuestros hijos y alumnos, si somos capaces de ayudarle a esta buena organización neurológica, ¿no? Por tanto, el elemento de la prevención también es muy significativo, ¿eh? Y ya para acabar, si me permitís, porque también me gustaría que nos diera tiempo, por supuesto, a vuestras preguntas y comentarios, que seguramente son lo más importante de la sesión, hacer una pequeña revisión de los programas que Glendoman nos propone y que me consta que vuestros colegios y los nuestros estamos llevando a cabo en nuestros proyectos educativos, ¿no? Glendoman abarca o quiere abarcar con estos programas, en definitiva, todo ese potencial del Homo sapiens que acabamos también de ver con estas inteligencias múltiples, ¿no? De manera que él nos va a hablar de la importancia de desarrollar la excelencia intelectual, la excelencia física y la excelencia social. Y para él las 3 excelencias son igualmente importantes. Y si me apuráis, aunque quizá se le conozcan más por ciertos programas que estarían dentro de la excelencia intelectual, como son los BITS, que enseguida comentaremos, los BITS enciclopédicos, Glendoman, os tengo que decir que él especialmente siempre ha puesto el acento en la excelencia social. ¿Qué queremos fundamentalmente? Queremos trabajar valores en nuestros alumnos y en nuestros hijos. Queremos que
esas normas que en definitiva les ayudarán a adaptarse al entorno, les sirvan también para construir buenos hábitos, hábitos sanos, hábitos saludables, hábitos que les permitan una autonomía, una independencia y en definitiva un bienestar emocional. Mirar, yo ahora me estoy dedicando mucho a este tema. De hecho, si Dios quiere, publicaré pronto un libro sobre esta cuestión, cómo desarrollar el bienestar emocional en nuestros hijos y alumnos. Y en definitiva es lo que Glenn Doman nos está proponiendo, no quedarnos, no entender la inteligencia solo desde un ámbito cognitivo o académico. La inteligencia no me tiene que servir solo para graduarme en la universidad y tener un título colgado en mi despacho. Y eso está muy bien también, pero la inteligencia sobre todo me tiene que servir para dar respuestas en la vida y respuestas a las personas con las que vivo y a mí mismo. Por tanto, esa excelencia social para Glenn Doman es la fundamental y aunque en esta conferencia no nos podremos centrar mucho en ella, no quiero dejar de insistir en la importancia que padres y educadores, y aquí sobre todo hay que reconocer que la familia es el primer marco, el marco fundamental en el que desarrollar esta excelencia social. Porque fijaros que en definitiva estimulamos mucho más a nuestros hijos y alumnos por lo que somos que por lo que decimos. Por lo tanto, esta excelencia social nos lleva a trabajar en nuestros ambientes, en nuestro hogar, en nuestras aulas, en nuestras escuelas, una excelencia también en la comunidad, ¿no? En el trato con los demás, que estimule y ayude a incrementar pues, esta inteligencia que nos tiene que acompañar toda la vida y que va muy unida también a lo que conocemos como inteligencia emocional. Por tanto, no me dedicaré mucho a este apartado, pero insisto que para Glenn Doman y para mí misma es quizá el más importante. Le da mucha importancia a Glenn Doman, muchísima importancia a la excelencia física y nosotros también. Por tanto, ahora vamos a abordar un poquito los programas que sobre todo él nos propone para esta excelencia intelectual y para esta excelencia física también. En la excelencia intelectual, Glenn Doman nos propone 4 grandes programas, luego veremos el cuarto en la diapositiva siguiente. Nos habla del conocimiento enciclopédico. Quizá este programa sea el más conocido de Glenn Doman cuando hablamos de bits, de imágenes, ¿no? Que reflejan un conocimiento enciclopédico. Y decimos conocimiento enciclopédico porque abarca todo el saber de la humanidad. Podemos introducir desde una edad muy temprana a nuestros hijos en la sabiduría, en el conocimiento del arte, de la ciencia, de la historia, de la actualidad, para que ellos de alguna manera conecten con el mundo. Glenn Doman en algún momento dice: la inteligencia también es un buen banco de datos. Y es verdad que si yo no tengo información, es muy difícil que piense. Tengo que informarme y formarme para pensar. Por lo tanto, el conocimiento enciclopédico va mucho más allá de unos datos. Me da elementos para, fijaros, en la pedagogía del constructivismo, en la que yo me he formado, hablamos de crear ganchos para seguir colgando elementos de aprendizaje, ¿no? Y es lo que hacemos en estas edades tempranas. Abrimos ventanas, creamos inquietudes y creamos después la capacidad para que el niño siga aprendiendo en edades posteriores, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollar programas de conocimiento enciclopédico de una manera, podríamos decir, más espontánea, más natural en casa, si no disponemos de las categorías, de los bits y posiblemente de la infraestructura que tenemos en nuestros colegios y que garantiza que allí se pueda realizar pues, de la manera que Glenn Doman nos propone, ¿no? Pero yo os propongo también a las familias que quizá ahora me estáis escuchando que entendamos que en definitiva el conocimiento enciclopédico es ofrecer información veraz y fiable al niño aprovechando cualquier momento de la vida. Cuando yo voy a lo mejor de compras con él y vamos al mercado, el mercado está lleno de estímulos, de bits. Un bit es una unidad de información. Yo puedo a lo mejor dedicarme aquel día a darle al niño información sobre el nombre de los pescados, de los peces que veré en la pescadería del mercado o de las frutas que podemos comprar o encontrar en el mercado.
puedo, aquellas que ya haya comprado, pues pedirle al niño que las huela, que las pruebe, que las palpe, porque en definitiva todo lo que sea trabajar con los sentidos le ayudará a la comprensión de esa información que yo le estoy ofreciendo. Un consejo que os brindo: hablemos al niño bien, hablemosle con un vocabulario adecuado. Los niños son pequeños, pero no son tontos. Pueden entender y deben entender el mundo, y el pensamiento lo transmitimos con el lenguaje. Cuando pasa un perro por la calle, si yo me sé la raza de ese perro, es mucho más rico para darle esa información que yo le diga al niño: ¡ay, mira! Ha pasado un bichón maltés. ¡Ay, qué bonitos son los bichones malteses! Son pequeños y blancos. O ha pasado un samoyedo, fíjate, es blanco pero mucho más grande. O un pastor alemán, ¿no? Si cuando pasa un perro todos son guau guaus, chuchús, ¿no? Pues no le estoy dando ninguna información válida, ¿eh? Por lo tanto, hablarle al niño, transmitirle información, transmitirle tus gustos, tus talentos también, hacer que él colabore en cosas que a ti te gusta y de las que tú tienes información y conocimiento, ¿eh? Si uno, pues a lo mejor, yo qué sé, le encantan las setas y sabe mucho de setas, o le encantan los automóviles y conoce mucho las marcas y la mecánica, pues compártelo con tu hijo o con tu alumno, porque seguro que de tus talentos y de tus aficiones nacerán también las suyas. El programa de lenguaje o el programa de lectura es un programa maravilloso porque permite que el niño se introduzca en la lectura como se introduce en el lenguaje oral. Fijaros, este programa sorprende mucho porque nos encontramos enseñándole al bebé, hablo de niños a veces de edades muy tempranas. Estos programas Glendoman los recomienda empezar a partir de los 3 meses de vida. Por lo tanto, estamos a tiempo, desde los 3 meses hasta los 12 años es cuando él trabaja con estos programas, pero cuanto antes mejor, porque estamos aprovechando ese momento de gran plasticidad cerebral, como comentábamos hace un momento, ¿no? Él, por ejemplo, nos propone en el programa de lectura ofrecerle cuentos al niño, pero unos cuentos un poco especiales, porque la letra de esos cuentos es una letra de un tamaño de unos 8 centímetros aproximadamente, y normalmente las páginas que ofrecemos esos cuentos no tienen ilustraciones. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el niño pueda leer con nosotros. Al principio el niño obviamente no sabe leer, pero yo le voy señalando las palabras que yo le voy leyendo, para que el niño poco a poco, a partir de ver muchas veces esas letras y esas palabras, vaya deduciendo en su cerebro la ley que le va a permitir leer, porque así funciona nuestro cerebro, así funciona el aprendizaje del lenguaje oral. Yo no le enseño al niño a hablar desde la gramática. Nuestros hijos han aprendido el castellano, nuestra lengua materna. ¿Cómo lo han aprendido? Pues porque nos han oído a nosotros hablarlo. Si yo no le hablara a un niño, el niño no hablaría nunca. Y Glendoman dice: no es más difícil leer que hablar. En definitiva, cuando estamos aprendiendo un idioma que no es el nuestro materno, si yo os dijera, bueno, no sé, estamos aprendiendo alemán y sabemos algo de alemán, pero no demasiado, ¿qué nos resultará más fácil? ¿Entender a un hablante en alemán o leer algo escrito en alemán? Normalmente es más fácil el lenguaje escrito, porque siempre es lo mismo, son las mismas letras. En cambio, el lenguaje oral es mucho más subjetivo, dependerá del tono, de la velocidad del hablante, de su pronunciación. Sin embargo, fijaros, enseñamos a hablar porque le hablamos al niño desde el minuto cero, pero no le damos oportunidades para ver palabras escritas. Y lo que nos propone Glendoman es que de una manera natural le enseñemos al niño, le demos la oportunidad de ver esos estímulos también en palabras escritas. El programa de matemáticas es un programa también maravilloso y muy especial, porque Glendoman lo dice muy bien. El programa de las matemáticas, mucha gente o muchos niños no acaban de entrar, ¿no?, en esta materia, y él dice: el problema está en cómo nos han enseñado las matemáticas. Glendoman parte de un programa que ahora no voy a poder desarrollar, pero un programa muy interesante
porque intenta afianzar la noción de cantidad. Y desde el primer momento el niño sabe, reconoce la cantidad, mucho antes de entender una cifra. Cuando tú a un niño muy pequeño le colocas delante 2 bombones o 8 bombones, si le preguntas, cariño, ¿qué prefieres? ¿2 bombones o 8 bombones? Y él ve la cantidad, el niño no es tonto, escogerá el 8, escogerá la cantidad mayor. Si le pongo una cifra, un número, para el niño no significaría nada y por tanto podría escoger el 2 porque le recuerda, yo que sé, a un patito, ¿no? Pero trabajar la cantidad para Glendoman es la base de la matemática y es lo que ofrece su programa, ¿eh? Y dejé para el final este programa de música porque es un programa precioso también, que quizá desde casa también se podría trabajar muy bien, ofreciéndole al niño la oportunidad de introducirse, entrenar su oído al gusto por diferentes músicas, ¿eh? Podemos hacer programas de música clásica, de zarzuela, de música étnica, de música pues, cultural, bueno, música moderna. Pero lo importante de este programa es que trabajamos con fragmentos muy cortos, que repetimos cada día durante 2 semanas. Todos los programas de Glendoman, de hecho, se desarrollan en 2 semanas para garantizar esta frecuencia que decíamos al principio. Y le damos al niño la información de el nombre de la composición y del compositor que ha realizado la pieza que va a escuchar. Vamos a ver aquí un ejemplo con Carla. Carla es una de las primeras alumnas con las que trabajamos en el Colegio Montserrat. Sus papás hicieron este curso, bueno, ahora estamos ofreciendo una conferencia, pero ellos vinieron a un curso completo también y empezaron a trabajar la estimulación con su bebé, con Carla, que tenía 14 meses en aquel momento, y esto fue en el año 94, o sea que ya llovió un poco. Vamos a ver a Carla cómo responde a este programa de música. Fijaros lo divertido del tema. La mamá le da el nombre de la composición y le dice Ludwig van Beethoven, y la niña se adelanta a la música porque ya la conocía, ¿eh? Los niños son como esponjas. Tenía Carla 14 meses en este momento, ¿eh? Pero evidentemente responden a las oportunidades que han tenido, ¿no? Glendoman y nosotros, y me consta que vuestros colegios también, damos muchísima importancia a las oportunidades de movilidad, a esta excelencia física que va mucho más allá de que nuestros hijos o alumnos lleguen a ser grandes deportistas, que ojalá lo sean también, porque sabemos hoy en día la importancia de seguir cuidando nuestro cuerpo a lo largo de la vida, ¿no? Pero en este caso, la movilidad en los 6 primeros años de vida es un antídoto, os diría yo, contra los problemas incluso de aprendizaje. Hay una relación directa entre la movilidad, el desarrollo de las vías necesarias en nuestro cerebro para aprender a leer y, por tanto, las oportunidades para seguir aprendiendo con el éxito que todos deseamos en la escuela, ¿no? Este programa de desarrollo básico que Glendoman nos propone consta fundamentalmente de los elementos que aquí veis en la pantalla, más otro que me he reservado y que veremos enseguida. Él habla fundamentalmente del arrastre, el gateo, el caminar, el correr, y veremos enseguida un elemento fundamental y muy propio de Glendoman, que es la escalera de braquiación. Fijaros que cuando hablamos de arrastre, gateo, caminar, estamos hablando de la evolución de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, otros grandes neurólogos, el mismo Temple Fay, que era el neurólogo que trabajó, que fue el director del Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia con Glendoman, él fue uno de los primeros en ver algo fundamental. El cerebro humano es un cerebro triúnico, es decir, conservamos los cerebros de nuestros antepasados y introducimos el gran maravilloso cerebro de Homo sapiens. Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro mamífero en nosotros, tenemos el cerebro de Homo sapiens. ¿Qué deberíamos hacer como reptiles para desarrollar esta etapa de nuestro cerebro? Reptar,
es el momento del arrastre. ¿Qué deberíamos hacer como mamíferos a partir de los 6 meses, 5 meses aproximadamente, cuando los niños empiezan este periodo pues, de intentar ya ponerse en situación de gateo? Pues que el niño gatee. El gateo, Glendoman nos dirá, es un seguro neurológico. Él hace gatear a los alumnos que tienen su escuela internacional, y os tengo que decir que yo conocí a estos alumnos cuando tuve la oportunidad de estar allí. Son chicos niños, porque los tiene de los 6 a los 12 años. Son niños, bueno, superdotados todos, con un talento y unas habilidades en los campos de la física, de la matemática, de los idiomas. Dominan 4 y 5 idiomas todos estos niños. Tienen habilidades en la música, son buenísimos a nivel físico. ¿Qué hacen estos niños cada día? Pues mira, Glendoman los pone a gatear diariamente hasta los 12 años con metas de más de 400 metros diarios. Nosotros en nuestros colegios no lo hacemos, ciertamente, ¿eh? Pero sí gatean en infantil, como también lo he visto y sé que lo hacéis en los colegios Morlands, diariamente, porque ese gateo, ese arrastre, ayuda a organizar ese patrón cruzado fundamental para una buena organización de la lateralización de nuestro cerebro. Este es quizá el tema que yo he desarrollado más a lo largo de mi vida profesional, cómo los problemas en la organización lateral intervienen o influyen en dificultades de aprendizaje. Y cómo, por tanto, estos primeros años y estas oportunidades en la movilidad son un antídoto, una vacuna, una prevención maravillosa para que estos problemas pues, no ocurran y no tengamos que trabajar luego a partir de unas dificultades y de un esfuerzo para poder seguir aprendiendo nuestros niños, ¿no? Por tanto, insisto mucho en la importancia del gateo, del arrastre, caminar y correr, por supuesto, también, y, cómo no, también de la escalera de braquiación. Los colegios que seguimos en la línea de Glendoman, y me consta y lo sé además porque lo he visto en los vuestros, tenemos esta oportunidad para los niños, el pase de la escalera de braquiación. Porque esta escalera de braquiación para Glendoman fue la gran oportunidad para que muchos niños con parálisis cerebral pudieran caminar, ¿eh? Gracias a Dios, nuestros niños, pues niños sanos, niños que no tienen esta dificultad, vamos a utilizar esta escalera para conseguir 3 grandes beneficios, ¿eh? Conseguimos el beneficio del patrón cruzado, porque seguimos trabajando de manera contralateral esta escalera, por lo tanto desarrollando el cuerpo calloso que está uniendo nuestros 2 hemisferios cerebrales. Conseguimos una habilidad sumamente importante, que es la capacidad manual de utilizar la pinza, porque la escalera de braquiación nos va a permitir luego coger bien un lápiz para escribir, coger bien un bisturí si el día de mañana somos médicos, o coger bien el arco de un violín si nos dedicamos a la música. Vamos a trabajar una habilidad humana, que es esta oposición cortical de los 2 dedos que nos permiten la pinza escribana y que se va a estimular con el pase de esta escalera de braquiación si la pasamos adecuadamente. Y por último, la escalera de braquiación nos va a permitir también trabajar toda esta parte de oxigenación de los pulmones, que favorece el lenguaje, a su vez toda esta parte de convergencia ocular que nos va a ayudar a trabajar una función visual muy necesaria para leer correctamente. El gateo y la escalera de braquiación ayudan a la convergencia ocular, ¿eh? No me voy a extender en este tema porque es uno de los que más he trabajado a lo largo de mi vida profesional, en la detección de problemas de aprendizaje y también en la recuperación de dichos problemas cuando realmente muchas veces no han habido estas oportunidades, ¿no? Bien, y esta oportunidad de movilidad, en definitiva, nos va a ayudar también, o va a verse favorecida, con el desarrollo de los ejercicios o las actividades vestibulares. ¿Qué provocan o qué proponen estas actividades vestibulares? El desarrollo de nuestros centros de equilibrio, ¿eh? Los centros de equilibrio que están en la parte interna de nuestro oído y que no solamente nos van a permitir, como vemos aquí con estos niños de vuestros colegios, disfrutar de una serie de actividades que
que les ayudan pues, a ser buenos físicamente, ¿no? A sentirse flexibles, a tener el equilibrio para poder desarrollar cualquier tipo de deporte. Fijémonos que en definitiva la movilidad y especialmente este tipo de equilibrio vestibular favorece la seguridad personal. Por eso hay una relación muy estrecha entre motricidad y psicología, y hablamos de la psicomotricidad, ¿no? La importancia de que el cerebro se sienta capaz de coordinar unos movimientos y de poder responder a unas actividades, me ayuda también a sentirme seguro de poder hacerlo, ¿no? Por tanto, creo que la movilidad va mucho más allá de practicar bien un deporte, engloba esta parte neurológica, pero también psicológica de la persona. Y ya para acabar unas conclusiones breves, decimos que existe una relación directa entre estimulación, cerebro e inteligencia, porque cuando estimulamos no solamente mejoramos la estructura de nuestro cerebro, sino que mejoramos las funciones que nuestro cerebro es capaz de hacer, y esas funciones son, en definitiva, las distintas inteligencias que hemos comentado ya. Hay una idea fundamental que quizá no he tenido la oportunidad de insistir y quiero hacerlo ahora. Glendoman nos dirá: solo lo afectivo es efectivo. La verdadera efectividad de la estimulación temprana está en la afectividad que recibe el niño. Por eso, sin duda, los maestros queremos muchísimo a nuestros alumnos y somos unos grandes agentes de estimulación, pero qué duda cabe que los papás y las mamás sois los primeros agentes de estimulación, porque sois los primeros en esperar, en querer y en transmitir afecto a vuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, ese afecto ya es estimulación en sí misma. Por eso decimos que padres y maestros somos responsables de esta estimulación y del desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Por tanto, estimular es ayudar a crecer, es dar un buen modelo, lo decíamos antes, ¿verdad? El niño nos va a imitar mucho más allá de lo que podemos imaginar y va a imitar mucho más lo que hacemos que no lo que decimos, y sobre todo ser fuente de afecto. Insistimos en que la etapa de educación infantil, 0 a 3 años y luego 3 a 6 años, es fundamental en la vida de nuestros hijos y alumnos. Estamos preparando los cimientos para que los niños puedan construir bien su casa de aprendizaje. Estamos organizando las carreteras, las autopistas por las que luego en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, tienen que pasar muchos coches. Yo siempre digo, en la vida seguimos aprendiendo y esas carreteras se tienen que usar para que no se estropeen. Pero la construcción de esas vías y de esas oportunidades se genera muy pronto, de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Hemos dicho que esta estimulación previene dificultades y descubre talentos, y eso me parece que también es fundamental para nuestros hijos. Vamos a ir acabando con este vídeo que tengo el gusto pues, de poderos presentar, que es de vuestros colegios, de uno de vuestros colegios Morlands, para que veamos un poco más en directo cómo esto se puede realizar desde las aulas.
Bueno, pues como veis, es maravilloso ver cómo todo esto se puede llevar, hacer efectivo en nuestro proyecto educativo, en nuestras aulas, y ese es el mayor regalo que podemos ofrecer a nuestros alumnos y a nuestros hijos, especialmente en esta etapa maravillosa que es la etapa de educación infantil. El objetivo de la estimulación, acabaremos con esta idea, ¿no? Favorecer el desarrollo de adultos libres, capaces y felices, con recursos, con capacidad para transformar el mundo en algo mejor. Pues ojalá que sea así, porque nuestro mundo, cada vez más complejo, también requiere de respuestas más inteligentes y con mejores valores, ¿no? Bueno, acabo, no nos queda mucho rato para las preguntas, pero desde luego lo vamos a aprovechar al máximo. Daros las gracias por vuestro interés, por haberme invitado a esta charla, y bueno, presentaros a Glenn Doman, que tengo el gusto también de compartir esta fotografía de hace unos cuantos años, cuando tuve la oportunidad de conocerlo y de formarme con él en Filadelfia. Os he dejado aquí en la pantalla algunas de las redes sociales que yo también utilizo, por si queréis estar un poco al día de las cosas que vamos haciendo, y sobre todo veréis al final mi correo electrónico, para que si queda alguna pregunta pendiente o alguna inquietud que os surja más tarde y queréis compartirla conmigo, pues muy gustosamente yo responderé siempre a vuestros correos, y ojalá en un futuro nos pudiéramos ver personalmente en vuestros países, que me encantaría poder regresar a Argentina y descubrir Uruguay, que para mí sería pues un sueño. Pues muy bien, muchísimas gracias. Cortamos la presentación para poder atender las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Nuria. La verdad que es un placer escucharte. Muchas gracias. Nosotros tenemos habilitadas las preguntas y respuestas aquí en el Zoom. Quien quiera hacer cualquier pregunta puede hacerlo ahora. Tenemos algunas que te voy elevando, Nuria. Qué bien, genial. Tenemos una pregunta que dice, ¿con qué frecuencia deberíamos llevar los bits enciclopédicos y si se deben separar en categorías? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bien, realmente, bueno, cuando ofrecemos el curso completo, que evidentemente en este formato de webinar no era posible, trabajamos de una manera práctica la forma de poder resolver cada uno de los programas. Pero la pregunta es muy interesante porque ya demuestra quizá pues la inquietud que ha generado en poderlo realizar, ¿no? Ciertamente, el conocimiento enciclopédico lo compartimos en categorías, ¿eh? La persona que ha hecho esta pregunta lo ha pensado muy bien, porque de alguna manera estamos generando también directorios en nuestro cerebro o en el cerebro de nuestros hijos o alumnos, ¿no? Es decir, le vamos a pasar, a lo mejor, normalmente trabajamos con el formato de 10 bits, 10 unidades de información. Glenn Doman nos propone, de hecho, poder utilizar de 8 a 12 bits. Cuando hablamos de bits, ahora ya podríamos estar visualizando en el formato de este programa cartulinas, y cada una de estas cartulinas tendría una imagen o representaría una información que tenga que ver con una categoría. Por ejemplo, yo puedo hacer pues 10 bits sobre monumentos de Buenos Aires, y entonces estaré colocando pues esos monumentos, le estaré dando al niño, fijaros, un estímulo visual, porque está viendo la imagen de ese monumento, y un estímulo auditivo, porque yo le estoy dando la información de lo que es. Además, fijaros, el cerebro del niño es tan potente que aunque yo le he dado la información en formato imagen, fotografía, si el niño pasa físicamente por delante de ese monumento, lo va a reconocer y va a emocionar a sus padres, porque a lo mejor pues el niño va a decir, oh, mamá, papá, la plata, y va a dar el nombre de lo que él ya conoce. Y además el niño se va a emocionar, porque al niño le encanta ver que lo sabe, ¿eh? Por tanto, la pregunta muy buena. Distribuimos la información, los bits, por categorías. Cada categoría vendría a representar unos 10 bits, ¿eh? Y respecto a la frecuencia, muy interesante también, Glenn Doman nos propone 3 veces al día, en 3 momentos distintos, ¿eh? Cuando lo hacemos en el aula, intentamos, bueno, pues programarlo dentro del horario lectivo, y lo que hacemos, y me adelanto porque creo que la persona que ha hecho la pregunta tiene interés, lo que intentamos es no pasar seguidas todas las categorías del mismo programa,
sino que pasamos a lo mejor pues una categoría de conocimiento enciclopédico, una de matemáticas. Ahora en este último vídeo, precioso por cierto, de vuestros colegios, me encantaba porque se veía un poquito casi de todos los programas, se veía a la profesora pasando bits enciclopédicos, también se vio algo de matemáticas y algo de lectura, aparte de todo el desarrollo básico. Bueno, muy bien, pasamos a otra pregunta porque si no, no daré tiempo a muchas más. Bárbaro. ¿En instituciones bilingües se deben trabajar bits en la segunda lengua a la vez que en su lengua materna? Genial pregunta también. Los bits se pueden pasar en cualquier lengua que sea vehicular para el niño. Lo que no recomendamos es traducir el bit. Es decir, si yo paso, por ejemplo, un programa ideal de conocimiento enciclopédico serían 5 categorías. 5 categorías, entendemos, son 50 bits, ¿no? Porque cada categoría va a provocar estos 10 bits de información. Yo puedo, por ejemplo, decidir en un colegio bilingüe en el que manejemos el inglés y el castellano, por ejemplo, que 3 categorías las paso en inglés y 2 en castellano. Los 15 días siguientes puedo hacerlo al revés, puedo pasar 3 en castellano y 2 en inglés. Lo que no haré es traducir el bit, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en nuestros colegios, aquí en Barcelona, sabéis que hablamos catalán, normalmente también en el aula, y utilizamos los 3 idiomas. Utilizamos catalán, castellano e inglés para trabajar los bits. Bien, tengo una más. ¿Es recomendable hacer bits en medio digital? Pues muy buena pregunta también, porque además esta es una pregunta que hoy en día creo que todos, o esta posibilidad la tenemos en mente, ¿no? La posibilidad de pasar los bits en pantalla existe, y de hecho os podría decir que en nuestros colegios hace muchos años yo tenía incluso una exalumna que luego estudió informática, su marido también, y en aquel momento ya empezaron a organizar ellos, os hablo de la década de el año 2000 sería aproximadamente, o antes, empezaron a organizar un material que estaba muy bien diseñado porque los bits se pasaban 3 veces, incluso estaban traducidos al inglés por si alguna familia los quería pues trabajar en este idioma. Claro, ¿cuál es el problema? El problema de la pantalla es que los bits, en aquel caso, este programa, como ya estaba diseñado, lo tenía en cuenta, ¿no? Pero si yo organizo, por ejemplo, 10 imágenes, hago un PowerPoint, pongamos, ¿no? Y presento aquí esas imágenes, claro, el problema es que las presentaré siempre en el mismo orden. No lo he dicho, pero como esta pregunta es muy interesante, lo voy a comentar. Glendoman nos recomienda y es muy aconsejable que cambiemos el orden de pasación de los bits. Barajemos esos bits, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el niño llega un momento que ya se sabe lo que va a pasar después y no lo mira. Y nos interesa que reconozca y mire el estímulo que yo le estoy proponiendo. Por lo tanto, lo que hacemos cuando es en formato, diríamos, tangible, ¿no? Son cartulinas, es muy sencillo porque yo puedo mezclar los bits y pasarlos en otro orden. Este es el mayor inconveniente. Luego, para mí, hay otro inconveniente un poco, bueno, más sutil quizá, ¿no? La pantalla a veces es un poco más fría, ¿no? Quiero decir, el bit cuando lo pasamos a nivel de cartulina me permite estar como mucho más próximo con mi hijo o con mi alumno, porque normalmente yo me siento delante del niño y le presento pues la cartulina de esta manera, ¿no? Y a lo mejor le digo, pues, yo qué sé, la Sagrada Familia o tal, le voy enseñando los bits de esta manera. En la pantalla, esa parte quizá un poco más, diríamos, emocional, bueno, si pasamos el bit con la pantalla, yo lo que sí que recomendaría es que tú pongas la voz, es decir, que el papá, la mamá o el maestro ponga la voz y esté muy próximo también al niño. Es decir, que la posibilidad hoy en día de hacerlo digital, desde luego existe, solo que intentaríamos salvar estos pequeños obstáculos. La última. Muy bien. De momento, a lo mejor alguien se anima. Bien. Entonces, este programa de desarrollo básico que implica el gateo, arrastre y braqueación, ¿previene dificultades de aprendizaje? Pues sí, y me encanta que la persona lo diga y además
Dice, estoy intentando hacer un acto de fe, pero no lo entiendo. Pues me parece muy bien que se lo cuestione, porque es verdad que a simple vista no se ve tan claro, pero realmente es así. Mirad, no tendré tiempo de extenderme en este tema, pero hace ya muchos años tuve la oportunidad con Madre Montserrat del Pozo, que a lo mejor algunos de los presentes, pues por supuesto, la conocen mucho más que a mí misma, porque es un referente hoy en día a nivel internacional en todo el mundo sobre educación. Y yo tuve la suerte de iniciar todo este proyecto, pues de su mano, íbamos de la mano las dos, porque ella era la directora de mi colegio, estuvo de directora hace 10 años, o sea, durante 10 años, antes de ir al Colegio Montserrat, y allí iniciamos justo los programas de estimulación temprana, como os decía, en la década de los 80, por lo tanto, hace muchos años, y además he tenido la gran suerte de ofrecer con ella durante 100 veces el curso de estimulación temprana en el Colegio Montserrat. Por lo tanto, tenemos algo que nos une ya, yo diría ya más allá de la amistad, porque hemos compartido pues mucha experiencia y no solo docente. Con ella compartimos una iniciativa, un proyecto muy interesante que fue analizar las causas del fracaso escolar. Y esto fue una investigación que hicimos hace muchos años, cogiendo precisamente a niños que habían tenido la oportunidad de la estimulación y otros que no la habían tenido, y que habían tenido, pues, cómo habían ido avanzando estos niños y qué dificultades se habían encontrado. Fijaros que hay una ley que me parece muy importante comentar. Que un niño no haya gateado, no se haya arrastrado, para nada implica que vaya a fracasar en la escuela, por favor, ni implica que vaya a tener dificultades, cuidado. Lo que nosotros pudimos comprobar en este estudio, y luego yo he tenido la oportunidad de formarme con otras personas que se han dedicado muchísimo más específicamente al tema del fracaso escolar, y todos han coincidido, es que cuando analizamos a los niños que han tenido o tienen dificultades de aprendizaje, en un 90 y tantos, casi un 98%, son niños que no gatearon. Y eso no es una casualidad. Porque el gateo, como yo intentaba explicar, aunque de una manera muy rápida en la presentación, es un ejercicio fundamental, porque además se realiza en un momento concreto de nuestro desarrollo neurológico, sobre los 6-7 meses de vida, se organiza el cerebelo o cerebro medio. Este cerebelo es fundamental en todo aquello que va a implicar luego el aprendizaje de aprendizajes por repetición, automatizar aprendizajes por repetición. Por ejemplo, cuando uno, yo qué sé, empieza a conducir un vehículo, ¿no? Y aún no sabe conducir bien, el cerebro está ahí puesto en el volante y no puedes atender nada más que no sea la conducción, ¿no? Cuando uno ya ha automatizado porque ha entrenado, ha repetido horas de conducción, hombre, puedes estar pendiente también de lo que te dice el copiloto o de la radio que tienes puesta, y porque casi el cerebro ya no se ocupa. ¿Quién se ocupa de eso que hacemos automáticamente y que está presente en todos los hábitos y rutinas? Por eso son tan importantes también los hábitos de nuestros hijos, porque crean circuito en nuestro cerebro, concretamente en el cerebelo. El cerebelo se organiza justamente en esta etapa entre los 6, 7, 8 meses de vida. Fijaros que una de las funciones de este cerebelo va a ser encargarse de otra de las rutinas que hacemos para aprender, y es la lectura. La lectura tiene una parte de rutina que es la mecánica lectora. Para que yo comprenda lo que leo, necesito tener automatizada la lectura, porque si yo estoy pendiente de cómo leer, no me entero de lo que leo. La lectura es, y creo que en eso estaremos de acuerdo todos los docentes que me estáis escuchando y los papás también, la lectura es la base del éxito escolar. Un niño que no lea bien no puede aprender, porque me da lo mismo que leamos en formato digital el libro, pero tenemos que poder leer para seguir aprendiendo en la vida, ¿no? Y la lectura tiene su base neurológica en estos primeros años de vida, porque estamos construyendo las vías de un hemisferio dominante.
El hemisferio dominante, por eso la lateralización, que ahora no podré entrar en este tema y justamente era un curso que me encantaría poder compartir con vosotros también, está en la base del aprendizaje de la lectura. Que seamos diestros o zurdos no es algo anecdótico y tiene mucho que ver con las oportunidades de gateo y de arrastre que hayamos tenido. Esas personas que, a ver las haylas, que tienen dificultad para diferenciar la derecha y la izquierda, esas dificultades en la orientación, esos problemas luego en las inversiones y en las rotaciones que vemos en la escritura y en la lectura de nuestros hijos y alumnos, que nos hacen pensar a veces en una dislexia que no siempre es, o en problemas de atención que no siempre son hiperactividad o déficit de atención, tienen su base muchas veces en la escasa oportunidad de movilidad que ha tenido ese niño. Por eso acabo, porque esta pregunta la verdad es que es tan interesante que nos extenderíamos aquí toda la tarde-noche para mí. Para nosotros el PDB es sobre todo prevención. Hay niños que han gateado en casa, estupendo, pues que gateen más. Hay niños que a lo mejor no gatearán y no tendrán problemas, pues estupendo también, el gatear no les hará ningún daño, porque además para ellos es sumamente divertido. Pero hay muchos niños que si no les damos la oportunidad de gatear en la escuela, no gatearán nunca y son los que, desgraciadamente, pueden arrastrar dificultades toda la vida. Y para acabar, una última cuestión. Hay una relación directa entre movilidad, desarrollo del cerebro, de estas vías que nos llevan al hemisferio dominante, pero también de la función visual. El gateo es un preventivo de problemas de convergencia ocular. Y solamente os diría, por lo mucho que me he especializado en este tema, que es quizá una de las áreas que más he desarrollado en mi vida profesional, todas las disfunciones visuales y los problemas que comportan en el aprendizaje, si tenemos antecedentes de estrabismo, por ejemplo, en la familia, por favor, el gateo es imprescindible. Si no los tenemos también, porque los problemas de convergencia ocular se pueden dar en ojos que estén perfectamente alineados también. Pero solamente quedaros con esta idea. Cuando un niño no tiene una buena convergencia ocular, es imposible que lea bien. Es tan imposible como cuando uno ya tiene presbicia o vista cansada como yo misma. Si me ponéis ahora una letra pequeña y no me pongo las lentes, no podré leer bien. Solamente que a un niño de 6 o 7 años no le toca la vista cansada y lo que le toca es tener unos ojos sanos y bien preparados para poder leer. Buenísimo, Nuria, muchas gracias. A vosotros. Bueno, Nuria, ¿Tenemos alguna agradecerte. pregunta más? ¿Hay otra No. pregunta? No, a ver. Muy bien, si se les Sí, ocurre tenemos una alguna más, otra. perdón. ¿Se le puede enseñar a un niño a gatear cuando no gatean, sino que se arrastran? Muy buena pregunta, claro que sí. Más que enseñar, fijaros, cuando hablamos de oportunidades, es el niño que lo tiene que hacer, evidentemente, yo no puedo gatear por él, pero sí le puedo dar los elementos fundamentales. Mira, un elemento fundamental del programa de desarrollo básico es el sueño. Es decir, si yo tuviera que dar ahora algún consejo a algún papá, alguna mamá que nos esté escuchando y tuviera un bebé en casa o estuviera a punto de tenerlo, que eso sería el momento ideal, maravilloso para iniciar esa estimulación, en el nacimiento, colocar al niño en el suelo, evidentemente en un suelo adecuado, en un suelo con la temperatura, con la higiene y con las condiciones óptimas para que el niño esté bien, pero que el niño tenga la posibilidad de moverse, porque el problema es que cuando el niño, y vivimos en un mundo, no hace falta que os diga, donde hay otros muchos elementos que nos llevan a la no movilidad, las pantallas es no movilidad. Máximo lo que movemos con una pantalla es el dedo para escribir algo, pero los niños hoy en día quizá no tienen las oportunidades de moverse de manera natural como quizá hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? Por lo tanto, que desde el minuto cero tengan esta oportunidad de movilidad. Y es verdad que a veces hay niños que por las circunstancias que sean, bueno, pues pasan del arrastre a querer caminar, o hay niños que ni siquiera se arrastran, Entonces, lo que podemos hacer es provocar la necesidad o el juego que les lleve a motivarse
para ejercitar esta habilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gateo, que hacía muy bien la pregunta, mira, un truquillo muy interesante es poner, por ejemplo, una toalla en el abdomen del niño, ¿eh? Le colocamos así en su abdomen, en la barriguita, una toalla, y nosotros cogemos los dos extremos de la toalla desde nuestra posición superior, ¿no? Mientras el niño está gateando, claro, cuando yo estiro de esta toalla, el abdomen se eleva y se queda en posición de gateo. ¿Me explico? Yo estoy forzando un poco que pueda elevar del suelo el abdomen y el tórax, que normalmente está en esta posición aprisionada al suelo cuando estamos arrastrándonos, ¿no? Pero con la toalla lo que yo hago es provocar que el niño tenga que levantar su barriguita del suelo, dijéramos, ¿no? Entonces, si yo camino poco a poco, siempre acompañado de una canción, con algún estímulo visual delante, una cuerda o tal, o un peluche para que el niño lo coja, ¿no? La idea es que el niño vea que puede moverse en esta posición. Y luego una idea también importantísima, para que el niño gatee, gatea tú a su lado. ¿Eh? O sea, no hace falta que sean tantos metros como el niño, pero si el niño te ve en el suelo a ti también y te ve jugando con él, carreras de gateo, te voy a pillar, yo soy un gatito, tú eres un gatito, esto va a motivar. Y luego también hay que decir que cuando nacen a lo mejor hermanos pequeños, si el mayor no gateó, es posible que se anime a hacerlo. ¿Eh? Ahora, insisto, y me encanta que también pues, las personas que nos escuchan se hayan quedado con esta idea, lo importante que es la movilidad y concretamente el gateo en el desarrollo de nuestros hijos y alumnos. Nuria, muchas gracias por tus aportes, no solamente la teoría, sino la práctica, diste muchos ejemplos concretos, me parece que nos vamos con muchas ideas para seguir trabajando y perfeccionando. Eh, Obviamente le tomo la palabra, la idea es que el año que viene puedas estar por acá, por Argentina y Uruguay, así que Ojalá. vamos a hacer toda la fuerza y organizarnos para poder hacerlo y que tengamos algún encuentro presencial con todos los que se nos acercaron hoy y que vengas y que nos sigas formando y perfeccionando en esta idea y en este proceso que venimos. Siempre es un placer escucharte, tu claridad y tu calidez es increíble, así que agradecerte. Y bueno, y es un hasta luego. La idea es continuar y agradecer a todos los que estuvieron presentes, a los padres, a los docentes. La idea es seguir trabajando en esta línea y está bueno que haya mucha idea y mucha curiosidad y mucho interés por seguir aprendiendo, que es un poco lo que queremos despertar, ¿no? En cada uno de ellos. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias y hasta luego y hasta pronto, si Dios quiere. Gracias a todos.